Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy es miércoles por la noche, un día más. Estamos invitados a su casa. Gracias por volver a abrirnos su casa, en este caso el televisor, y acompañarnos. Vidas con luz. Hoy tenemos a un joven entre nosotros, joven inquieto y joven que no para, joven que trabaja y joven que dedica su vida al servicio de los demás. Eduardo. Eduardo Serrano. Eso es. Eres hermano de 3 hermanos, el pequeño de 4. ¿Y qué haces en la vida? Uf, ¿qué hago en la vida? Una pregunta fácil para empezar, ¿no? Para empezar. Bien, pues no sé si lamentablemente o afortunadamente muchas cosas, pero sí que todas las que hago pues disfruto, ¿no? Trabajo como profesor en un colegio. Toda la vida te la ganas como profesor. Exactamente, además como profesor por vocación, que es importante también. Y no solo por las vacaciones, sino por la dedicación y la importancia que tiene para mí la educación. Bueno, también dirijo un coro en la parroquia donde estoy, es el coro de voces blancas Xavier, un coro que está federado en la Federación Nacional e Internacional de Poricantores. Actualmente estoy haciendo el grado en Ciencias Religiosas en el Instituto San Fulgencio. Estudié informática, hice también la carrera de piano, y imagínate, pues, lo que te decía, cantidad de cosas y distribuidas, pues bueno, conforme puedo al tiempo. Y en medio de todo eso participas, viajas y sobre todo colaboras en la pastoral juvenil de un modo muy concreto, como catequista y como responsable, ¿no? Actualmente. Efectivamente, sí, ahora con el coadjutor, Abel Rosa, pues comparto la tarea de la pastoral juvenil, donde nos encargamos un poco de organizar las catequesis de confirmación y también de aquellos jóvenes que ya han recibido la confirmación y bueno, y mantienen su inquietud de seguir encontrándose con el Señor y bueno, quincenalmente nos juntamos con esos jóvenes pues para seguir formándonos y para seguir rezando también, ¿no? Y creo que es importante porque gracias a Dios allí en la parroquia donde estamos pues tenemos un buen grupo de jóvenes donde arriman el hombro todos siempre que hace falta pues para cualquier tipo de campaña, como puede ser la de Cáritas que hicimos en Navidad para llenar la despensa, pues para conseguir algún tipo de recaudación para misiones o talleres misioneros que tenemos en la parroquia, ¿no? Y son jóvenes muy comprometidos y eso la verdad es que se agradece, que no es fácil a veces encontrar jóvenes que con la disponibilidad que tienen de estudio, algunos también con sus parejas o en familia, o que no viven quizás muy cercanos a lo que es la iglesia, bueno, pues acuden siempre que se les llama y con una sonrisa y aportar todo lo que pueden, ¿no? Y es importante eso. Ciertamente, hoy día quizá tenemos una realidad juvenil o adolescente que no es como muy de vivencia religiosa ni espiritual, o por carencia familiar, o porque no lo han vivido, o por una dejadez, pero lo que sí es cierto es que se pueden vincular, como tú has dicho, a través de tareas, de voluntariado, de acción. Creo que es el modo, ¿no?, actualmente. Yo creo que para el joven de hoy en día es importante que él se sienta útil en la iglesia. Es decir, cuando se les asigna tareas, cualquier tipo de tarea, y que ellos sientan que realmente son útiles para algo, ellos yo creo que responden muy bien. Cuando es solo para sentarse en una silla o en un banco y hacer poco más, ellos terminan yo creo que desanimándose o cansándose, ¿no? Pero cuando se les ofrece pues viajes, por ejemplo, de convivencia, o se les ofrece la oportunidad de llenar la despensa de Cáritas para que más adelante gente que no tiene los medios para poder comprarlo o adquirirlo, pues puedan también beneficiarse de eso, es importante. Yo he comprobado en mi vida, a lo largo de este tiempo como catequista y como responsable, que es importante que el joven que esté en la iglesia no sea un mueble, sea una persona activa y que sea útil pues para lo que es la parroquia, la comunidad y para la gente que está por allí. Pero todo eso con un sentido. Sí, claro, sí. Viajar puede viajar de muchos modos. Llenar claro. Una despensa puede hacer de muchos modos, pero luego está la labor de enseñanza del sentido, de por qué hacemos. Exactamente. No es un sinsentido el viajar, ¿no? Por ejemplo, cuando planteamos un viaje, como puede ser a TC, sí que son unos días de convivencia, pero claro, por debajo de esa convivencia hay algo muy especial también, ¿no? Que es el acudir a una comunidad donde vas a rezar 3 veces al día, donde vas a recibir una comida, pues que no es todo lo exquisita que uno quisiera, y uno aprende a ¿cómo te diría yo?, a disfrutar de lo que tiene en casa.
¿no? Porque cuando uno llega, como te digo, por ejemplo, a TC, que intentamos viajar todos los veranos con los jóvenes, es una experiencia en donde ellos descubren que tener un hogar es importante, comer todos los días es importante y rezar es lo más importante para el cristiano. Al llegar allí y convivir con miles de jóvenes de distintas nacionalidades que confiesan el mismo credo, casi, ¿no? Porque es una comunidad ecuménica y en algunos aspectos puede cambiar, pero sientes que el convivir con esos jóvenes te llena de inquietudes que hacen que descubras algo importante, ¿no? Y muchos de ellos van con unas expectativas de fiesta, de disfrutar a tope allí, y ciertamente lo consiguen, pero con matices distintos, ¿no? Y disfrutan de lo que es la oración con los hermanos de TC, a regañadientes aprenden a que la comida que te dan hay que comérsela, porque si no llega al final del día y estás desmayado, no puedes continuar. Y bueno, y descansar también es importante, porque como hay que madrugar para rezar, hay que acostarse a una hora más o menos prudente, ¿no? Para poder disfrutar del día que viene, ¿no? ¿Y tienes experiencia de haber hablado con padres de estos jóvenes que han viajado a TC concretamente, por seguir con esta conversación, y decirte esos padres, mi hijo es otro? Sí, me ha pasado, yo creo que en casi todos los viajes, ¿no? A chicos que llevaba yo de mi propia confirmación, muchas veces las madres, sobre todo, algún padre también, se me acercaba y me comentaba, dice, mi hijo ha venido totalmente cambiado, es más cuidadoso con las cosas, ¿no? Más cuidadoso en tratar, por ejemplo, la comida, en tratar su habitación, el orden, porque como tenemos de convivir también allí, en una habitación donde hay otras nacionalidades, otros jóvenes, pues hay que llevar también un poco de cuidado de tener un poco de orden, ¿no? Y muchas madres efectivamente se me acercan y me lo comentan, mi hijo ha venido cambiado y además te lo agradezco, me dan las gracias, y bueno, si yo no tengo la culpa de nada. Como decimos, ¿no? Pobre siervo, he hecho lo que tenía que hacer, lo que hicieron conmigo. Porque, ¿cómo empieza tu vida en la fe? ¿Desde la familia? ¿Hay algún momento clave en tu vida? Cuéntanos. Sí que es verdad que yo nací en el seno de una familia católica y mi madre se ha preocupado mucho de eso, mi padre también. El primer recuerdo que tengo yo del primer sacerdote es el padre José Ico. Fui monaguillo suyo y durante los años que pude tener la oportunidad... Te hemos visto por ahí en alguna foto con él. Sí. Luego irán saliendo poco a poco. Esa fue de la confirmación. Y los años que tuve la oportunidad de estar junto a él, uno aprende mucho. Es la primera figura, digamos, de padre de sacerdote que tengo yo en mi cabeza. Y a partir de ahí yo creo que nunca me he desvinculado de la Iglesia. Tampoco he hecho el esfuerzo de irme, ¿no? Pero siempre he estado muy cercano a la Iglesia, en el coro parroquial, como catequista ahora, como monaguillo al principio. Y siempre me he sentido muy cómodo porque allí lo he tenido siempre todo. Las amistades, mis momentos de ocio, mis momentos de divertirme, mis amigos. No sé, no he echado en falta nunca nada fuera de la Iglesia. Y es algo que yo creo en parte se debe también a la oración de mi madre. Mi madre es una mujer que reza diariamente, acude a la Eucaristía diariamente también. Y mi familia yo creo que se mantiene gracias a la oración de mi madre, efectivamente. Y de verdad que es de agradecer porque todos ponemos de nuestra parte, es cierto, pero la oración de una madre es fuerte, es algo especial. Ya tenemos a Santa Mónica como ejemplo ahí de las madres especiales. ¿Pasan mucho tiempo en la parroquia y en las tareas parroquiales? ¿Te han dicho alguna vez eso de que eres rata de sacristía o algo así? ¿O cómo? Sí, bueno, mi padre, recuerdo que cuando estaba en la universidad o incluso en el instituto, me comentaba siempre que pasaba demasiado tiempo en la iglesia. Debe dedicarte más a estudiar, debe dedicarte más... Pero nunca he tenido problemas en los estudios, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la gente, cada vez que quería encontrarme o contactar conmigo, en la iglesia estaba. Bueno, allí disfrutaba, allí estaba cómodo, allí tenía mi buena relación con los sacerdotes, la gente que por allí pasa, ¿no? Y nunca me han llamado esto de rata de sacristía ni nada, pero sí que es verdad que alguna vez... Porque te veían feliz. Sí, allí si hay algo que se me caracteriza por allí es que estoy feliz. Es verdad, eso es. Siempre voy gastando bromas. Yo recuerdo que de vez en cuando incluso nos escondemos en algún rincón para pegar algún susto a alguien, ¿no? Y es divertido porque te lo pasas bien en la iglesia. Es un lugar donde disfrutas, ¿no? Mucha gente ve la iglesia como un lugar
demasiado serio, por decirlo de alguna manera. Iba a decir sagrado, pero sí que es sagrado, ¿no? Pero serio. Pues no está reñido sagrado con que sea divertido. Dicen que los santos eran los más divertidos. Y por ejemplo, los grandes santos han sabido reírse hasta de los propios pecados y debilidades, ¿no? Sí, sí. Dándole sentido. Efectivamente, hay anécdotas incluso de santos, ¿no? De que muy tentados por el demonio, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, San Juan Bosco, que se le apareció alguna vez el demonio, o estuvo trasteando la luz de su habitación, de su cuarto, ¿no? Él estuvo observando, se sentó en su cama y dijo: este es todo lo que puedes hacer, este es todo tu poder, ¿no? Y claro, es ese humor santo, ¿no? Y yo creo que el cristiano debe tener ese humor, esa diversión, ese enganche también con los jóvenes es importante. Continúa, que te he cortado la conversación. En ese punto que estabas, gente que considera la Iglesia algo serio. Continúa, porque hay una reflexión que interesa. Sí, mucha gente, imagino que nos ve a lo mejor a los jóvenes, o incluso la gente que hay dentro, pues con las manitas así, con el cuello torcido, ¿no? Siempre de rodillas, y no es así. Yo creo que mucha gente, si conociera realmente la diversión que hay dentro de la Iglesia, se escandalizarían a veces, ¿eh? Porque es una diversión sana, efectivamente, pero en nuestra pastoral juvenil los momentos de diversión, de reírse y de ocio no faltan. Y ellos descubren que incluso en esos momentos el Señor está presente. El Señor disfruta con nosotros, cuando gastamos una broma, cuando estamos riéndonos de cualquier cosa que hemos visto en un momento determinado, ¿no? Y de anécdotas que nos pueden ocurrir en los viajes, ¿no? Y el Señor está presente, y nosotros insistimos mucho en eso, en el que si Dios nos quiere felices, debemos de aprender a reírnos, a ser felices con el Señor, ¿no? Y eso es importante enseñárselo a un joven también. A mí me dijeron una vez que la Iglesia era la casa de la esperanza. Y la esperanza nos hace ilusionarnos por lo que va a venir, por tanto desear una felicidad. En este sentido, lógicamente, no podemos, como viene ese dicho popular, un santo triste es un triste santo. Y yo he escuchado a alguien decir después, y un cristiano triste no es un triste cristiano, es que no lo es. Efectivamente. Yo creo que el cristiano tiene que ser alegre. Y esta frase que he dicho antes de Dios nos quiere felices, del hermano Roger, en TSE aprendemos eso también, a ser felices con poco a veces, ¿no? Con una comida escasa, con unos medios de acogida también escasos, pero la alegría del cristiano no debe faltar, porque si yo voy a anunciar una buena noticia te tiene que llenar de esperanza, de alegría, tienes que saltar, tienes que desmelenarte, ¿no? Y decir: fantástico, esto es lo que yo estaba buscando. En cambio, si yo te presento una buena noticia, pero con un tono serio, quizás con no demasiada ilusión, pues el que me está escuchando dice... No se lo cree. No se lo cree. Llega un momento que dice: bueno, a lo mejor a ti te vale, pero no me veo yo. Hay que darlo con entusiasmo. Ese mensaje hay que ponerle entusiasmo, hay que ponerle ganas. Y al joven hay que hacerle ver que el Señor y la Iglesia es un sitio que merece la pena, que no te va a faltar la diversión, no te va a faltar la alegría. No es incompatible ser un joven moderno, con sus aficiones, con sus ideales, con sus ideas políticas incluso, con ser realmente un cristiano comprometido, feliz. Por eso, hablando de la sociedad y la política y la realidad, alegre frente a la tristeza humana, esperanzado, no quiere decir iluso, sino realista. Efectivamente. O sea, tomando la vida con lo que nos viene. Si no puedo carcajearme, la alegría es otra cosa, no es la carcajada, ¿no? Claro. Efectivamente hay que ser realista, ¿no? No siempre en la vida del cristiano todo es una fiesta continua o todos son momentos de rosa, pero cuando llegan los momentos de dificultad y uno quizás no le sale una sonrisa, porque es más difícil, siempre hay gente de alrededor que puede sacártela, que puede llenarte de esperanza, que puede empujarte o incluso ponerse debajo de uno de tus brazos y acompañarte en los momentos difíciles. Y cuando uno camina solo, porque no conoce al Señor o porque no pertenece a alguna comunidad, pues tiene el peligro de caerse, y hasta que no viene alguien y le ofrece la mano y lo levanta, pues puede estar sentado mucho tiempo, ¿no? Entonces el cristiano debe de estar también atento a las necesidades de aquellas personas que no son felices, ¿no? Yo creo que la felicidad es algo muy importante en la vida del cristiano. Cuando uno pierde la felicidad, empiezan a tambalearse
muchas cosas, incluso a veces la fe, ¿no? Y es importante que cuando hay una fe sólida en este año de la fe, cuando llega la dificultad, pues acompañarse de la gente que tiene una fe sólida y de, bueno, ya llegarán tiempos mejores, ¿no? Qué bonita esa definición de los catecismos, digamos, de las catequesis infantiles, primera comunión, que nos define la Iglesia no como un templo, no como una casa, sino la familia de los hijos de Dios. Y una familia es lo contrario a una soledad, y uno es valorado. Por eso lo que tú decías, encontrarse solo y vivir la vida de fe solo, no solo es que te hundes y te caes, es que es imposible. Yo, el pertenecer a una comunidad parroquial donde hay tantos jóvenes, adultos, ancianos, una comunidad grande, el cristiano debe de vivir en comunidad. Es fundamental que viva en comunidad. Cuando uno vive su fe solo a la intemperie, cuando se le presenta una dificultad en la vida, quizás él mismo no sabe resolverla, pero en comunidad quizás hay otra persona que sí la ha sufrido. Y bien en familia o bien con gente que te rodea, todo es mucho más llevadero. Los primeros cristianos vivían en comunidad también. Desde las primeras épocas de la Iglesia, la comunidad cristiana era muy importante. Y por eso en el grupo de jóvenes pretendemos que hay una puerta abierta para los jóvenes, tanto para entrar como para salir, porque muchos jóvenes en momentos determinados de su vida pues necesitan un descanso también, ¿no? Y desaparecen unos días o unos meses y al rato aparecen. Como el Guadiana. Exactamente. Y es una alegría el que vuelvan a visitarnos, el que estén con nosotros, el recuperar. El vivir en comunidad es importante para el cristiano. Y no solo en el sentido personal, de ayuda personal, sino en el sentido de que ninguna vocación, ninguna llamada de Dios a una persona en concreto en toda la historia de salvación y diariamente a cada uno de nosotros nos la hace para un enorgullecimiento y crecimiento individual y propio. Desde luego que sí. A mí me encanta siempre ese texto de ese texto que a veces pasan desapercibidos, el texto del Evangelio, frase muy cortita, dices, los llamó para estar con él. Y parece que no queda nada. Y al cabo de un tiempo dice, y ahora los envió. O sea, parece que era para quedarse con él, para ser felices. No, y ahora los envió. Entonces siempre hay una tarea. Efectivamente, el estar en comunidad te permite que Dios hable no solo en la oración, sino a través de la gente que te acompaña. Y muchas veces cuando en tu oración quizás no logras conectar directamente con Dios, es a través de uno de los que están alrededor tuyo, los que te dan una palmada o un aviso, de alguna manera, de parte de Dios, ¿no? Y por eso, cuando yo, por ejemplo, preparo las catequesis o intento que los jóvenes de catequesis descubran al Señor en sus vidas, les digo, abrir bien los ojos porque Dios utiliza a gente de vuestro entorno para ponerse en contacto con vosotros. Muchas veces para marcaros un camino, para una llamada de atención en algunas ocasiones, como pueden ser los padres, la familia, los amigos. Pero efectivamente la gente que hay alrededor también son instrumentos de Dios. Cuando uno está solo, o es el mismo Señor el que te llama o el que se presenta delante tuya y te dice claramente qué es lo que quieres, o es a través de la gente que tienes en tu entorno. Tú tienes una parte, estamos hablando de tu parte sobre todo pastoral, en la parroquia, en tu comunidad, pero luego está tu parte laboral. Sí. ¿Son dos personas diferentes? Porque no has dicho, estudié, trabajo en un colegio, pero claro, podíamos entender, y nuestros espectadores no te conocen, en algún lugar y dicen, es maestro de infantil, es maestro de tal, da ciencias, da matemáticas, y resulta que tú has estudiado informática, eres profesor de informática, y eso no es algo muy aséptico para también en la clase de informática poder manifestar a Dios en tu vida. ¿Cómo lo llevas? Bueno, no es difícil, porque cuando uno trabaja, por ejemplo, en un centro de ideario cristiano, como es el mío, y tienes la oportunidad de iniciar las clases, que es porque es la primera hora la que me toca a mí, y rezas con ellos, ya de alguna manera te estás manifestando, ¿no? Yo creo que el docente, cuando pertenece también a un centro cristiano, como digo, debe de ser cristiano en todos sus ámbitos. Cuando uno corrige a un alumno, por ejemplo, hace una llamada de atención o tiene que hacerle un matiz en algo, lo hace desde el cariño y del amor, lo hace desde la fe incluso, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que la manera de corregir quizás de un profesor que los quiere y que los ama
es distinta a lo mejor a otros profesores que lo único que les interesa es que avancen académicamente. Yo como profesor no me planteo solamente que mis alumnos sean grandes informáticos o académicamente saquen unas notas excelentes. Mi tarea como profesor es que sean plenamente personas, plenamente felices, y en esa edificación de su personalidad yo intento de que los valores que se inculquen desde mi asignatura sean verdaderamente cristianos. El ser flexible quizá en alguna ocasión, ¿por qué no?, con la entrega de trabajo, y decirle un matiz muy fácil de: si he considerado que puedes entregarme este trabajo 2 o 3 días después, cuando un alumno o alguna persona o un compañero tuyo te pida algo y te retrase, no se lo reproches tampoco, ¿no? Eso es una parábola del Evangelio, digamos. Es aplicar la del Evangelio de aquel que les perdonara la deuda, ¿no? Efectivamente. Todo en la vida, cuando uno es plenamente cristiano, debe de serlo en todos los ámbitos. No podemos ser estancos, compartimentos estancos. No, porque estaría dando, en mi opinión, estaría dando una falsa imagen y no muy convincente. Mi afinidad con los alumnos viene también desde ese cariño y ese amor, ¿no? Ellos saben que yo pertenezco a la Iglesia, que soy cristiano, que rezo con ellos, y que incluso mis valoraciones académicas son incluso desde el cariño, desde la fe, más que nada también intentando de que ellos académicamente lo den todo, ¿no? Pero siempre esforzándome en que debo de acogerlo, debo de escucharlo, debo de cristianamente pues todo con ellos también. ¿Y tus compañeros en la universidad? Lo conocían y lo sabían también. Sí. ¿Y tienes anécdotas ahí? Allí era más gracioso porque en la universidad surgen todo tipo de conflictos con la Iglesia, con el cristiano, ¿no? Y siempre que había algo, vamos a preguntarle a Eduardo. Bueno, pero era un preguntarle a Eduardo con trampa, ¿no? Era simple para ponerte a prueba o para ver por dónde salían, ¿no? A veces no le daba ese gusto y a veces intentaba dialogar, explicarle algo que es que era imposible porque tenían tanto retraso en lo que era el conocimiento de la fe y de la Iglesia que era imposible hacerles ver cualquier matiz, ¿no? Ellos se planteaban siempre pues temas tan conflictivos como pueden ser las relaciones prematrimoniales, como tal. Bueno, si es que hay un proceso, si es que yo no te puedo decir ahora sí o no, digo, hay que irnos mucho más atrás, digo, porque entre clase y clase no me va a dar tiempo a explicarte esto, es imposible, ¿no? Y te metías en unos berenjenales que a veces decía, vamos a dejarlo aquí, y si quieres pregúntale a tu sacerdote, no, si yo no voy a misa, pues entonces ya lo dejamos aquí y más adelante ya te enterarás. Y hablando de relaciones prematrimoniales, ¿Eduardo tiene novia? Efectivamente, sí, tengo novia, afortunadamente también muy cristiana, pertenecemos a la misma parroquia, pertenecemos al mismo grupo de jóvenes, hemos viajado juntos a TC en numerosas ocasiones, estuvimos en Roma este último año en el encuentro internacional de TC y muy feliz con ella, la verdad. Es una persona además que ilumina mucho también en mi vida, ¿eh? Es pura luz. Muchas veces cuando preparamos una catequesis también juntos, tiene ideas tan fantásticas que digo, eres un genio. Y yo disfruto mucho estando a su lado y bueno. ¿Tú entiendes que sea posible una vida de pareja donde el planteamiento vital, el planteamiento de Dios esté diferente en uno y en otro? ¿Tú crees que eso es factible? Es difícil, se da en la sociedad, se da, pero es muy difícil de llevar, porque cuando una silla, una de las patas cojea, estás continuamente moviéndote, ¿no? Pero cuando todas las patas están bien asentadas, la silla funciona muy bien, puedes poner peso incluso y eso va para adelante, ¿no? Para mí era muy importante, al hacer una lección de pareja, el que mi pareja confesara la misma fe que yo. Con la más intensidad o menos intensidad, bueno, no me voy a meter, pero era importante de que confesara el mismo credo y compartiera los mismos momentos, porque para mí es precioso ir con ella a la Eucaristía, ¿no? O ponerme a rezar con ella. Y en los momentos de dificultad yo sé que ella me va a apoyar, desde la fe, por supuesto, y desde el amor, y yo también voy a estar con ella siempre que lo necesite. Como has dicho antes, es la mini comunidad. De hecho, Juan Pablo II le encantaba, puso de moda el término de iglesia doméstica, de la familia, ¿no? Pero esto has hablado de la necesidad de la comunidad,
pues la primera mínima comunidad de una persona es su pareja, es su matrimonio. Y si ahí eso no se vive en comunidad, difícilmente, como tú decías, ¿no? Yo en confirmación, muchos de los chicos que acuden vienen de padres separados. Yo me escandalizo cada vez más de la cantidad de separaciones que hay, ¿no? No sé si de una mala elección o de un mal noviazgo o de que las cosas se complican o de qué, ¿no? Pero cuando uno tiene las cosas claras y hace una elección para toda la vida y sabe que esa elección no es solo suya, sino que es también del Señor, porque todos funcionamos por vocación. Recuerdo en el viaje a Jerusalén, estando con mi novia, con Silvia, estando en el Huerto de los Olivos, yo rezaba al Señor y le decía, la elección que he hecho ha sido la correcta. Y tuve la certeza de que sí. Me caían las lágrimas de decir, he acertado, ¿no? He acertado y uno está satisfecho de decir, ahora para adelante con ella, ¿no? Y por encima de todo, aunque hayan dificultades, malentendidos, aunque hayan momentos de más intensidad en la pareja o de menos intensidad, yo he apostado por esto y hasta el final tengo que apostar por esto, ¿no? Y es bonito porque creo que cuando uno hace la apuesta con el Señor de su parte, no hay posible fracaso. Dicen que cuando nos dejamos en manos de Dios, es como una base de aceite y Él nos conduce. Incluso las mareas son como balancear las olas, ¿no? Sí, simplemente lo interpretamos así. Vamos a hablar de otra parte. La parte, no voy a decir profesional, porque es la tarea también pastoral de dirigir el coro infantil, el coro parroquial, pero hay una parte semiprofesional, de entre comillas, con ese coro de voces blancas, con un coro que pertenece a la asociación, lo has dicho, a la Federación Internacional de Poeticantores, y que, bueno, pues tiene renombre. Sí, sí. Háblanos de Xavier. Xavier, efectivamente el coro se llama Xavier. Cuando se me ofreció la oportunidad de dirigirlo, me asusté un poco porque es un coro que tiene una trayectoria importante. Yo lo he cogido estos 2 últimos años, pero anteriormente lo llevaba Ramón Mínguez, un profesor de universidad, que lo llevó extraordinariamente bien. Pero bueno, necesitaba descansar, necesitaba también desconectar un poco porque fueron durante 10, 11 años creo que estuvo llevando el coro para adelante, quizás más tiempo, no lo sé. Y el ponerme yo al frente era una tarea complicada. Pero bueno, una vez que estás dentro es muy divertido porque trabajar con niños que son totalmente auténticos, son muy espontáneos, cada ensayo es una anécdota continua, es algo que te llena mucho, ¿no? Y te hace descubrir también esa fantástica cita del Evangelio de dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? El coro de voces blancas Xavier, que como dices es federado en la Federación Internacional y Nacional de Poeticantores. El último verano estuvimos en el Congreso Internacional en Granada, junto con otros coros participando, y la función principal de este coro es el canto y la formación espiritual. Y esto es importante, diferenciarlo de, no es un coro cualquiera, no estamos solo para cantar, ¿no? Estamos para cantar y para alabar al Señor. Y de alguna manera ellos se encargan también, en la Eucaristía, son los ministros del canto, son los que se encargan de que la liturgia musical esté bien afinada, pues para que los fieles también disfruten de esa parte, ¿no? Y bueno, tenemos muchos ensayos, mucho repertorio que cantamos en la Eucaristía. Hemos estado en congresos en Toledo, en Oviedo, en Estocolmo cantaron, en Roma también estuvieron en un congreso internacional. Y en fin, ahí estamos moviéndonos con el coro para allá y para acá. No paramos. Y continuamente luchando. Sí, sí. Estuviste en Madrid también el año pasado, 2011. El año pasado no, ya hemos cambiado de año. 2 años, sí, hemos cambiado de año ya, sí, y todavía no nos acostumbramos. Estuviste en el 2011 en la JMJ en Madrid. ¿Qué supuso para ti? ¿Qué evidencia tienes de ese acontecimiento mundial? Era la primera JMJ para mí y tenía la necesidad de experimentar aquello, ¿no? Digo, ya que viene el pastor de la iglesia aquí a nuestro país, digo, ¿cómo no voy a responder yo? No solo me embarqué yo, sino que embarqué a todos los que pude de mi parroquia, tanto en la acogida de los jóvenes que iban a venir antes en los días en la diócesis, como para luego allí lo que iba a suceder, ¿no?
Yo lo que viví allí fue tremendo, porque mover a tanta gente y saber que todos estaban allí por el mismo motivo que tú, era algo fantástico. Era algo fantástico porque, por supuesto, no gozábamos de grandes comodidades allí. No gozábamos de comodidades, pero disfrutábamos de lo que teníamos allí. Y el ver al Santo Padre, pues como si fuese una hormiguilla, allá a lo lejos, ya te hacía sentir satisfecho, ¿no? Estoy aquí. Estoy aquí, ¿no? Era el como si viniera alguien de tu familia y decir, no te he dejado solo, he venido y estoy aquí. No estoy quizás como pudieran estar otros jóvenes que no han podido venir, ¿no? Porque están impedidos o lo que sea. Lo he hecho lo que he podido y estoy aquí, ¿no? Y ahí en Cuatro Vientos recuerdo que hacía un calor bestial que estábamos diciendo, por favor, que llegue la noche. O que pasen los bomberos. O que pasen los bomberos. Yo veía a los bomberos y me lanzaba como kamikaze a los bomberos, como si estuviera ardiendo, para que me echaran agua. Y recuerdo que cuando llegó la noche, digo, ah, mira qué bien, qué tranquilidad. Y empezó a caer y a llover. Apareció la tormenta. Digo, pero Dios mío, digo, ¿qué está sucediendo aquí, no? Pero bueno, a pesar de todo, uno, como te digo, todas esas cosas se quedan en las anécdotas y en el gozo del silencio que hubo en el momento en el que el Papa Benedicto nos ofreció a todos los jóvenes al corazón de Jesús, ¿no? El silencio que hubo allí era, no sé cuánto puede medir Cuatro Vientos, pero era una explanada gigantesca, y el silencio que hubo allí... Hablan de más de 2 millones. Eso es tremendo. Pero bueno, números, da igual. Sí, sí, pues el corazón se te encoge, ¿no? De decir, no creo que en ningún lugar del mundo tanta gente haga tan poco ruido, ¿no? Porque el juntarse para orar, el juntarse para estar con el sucesor de Pedro, es una cosa que todo joven debe de experimentar. Porque uno va contando anécdotas, va contando la experiencia, pero hay que estar allí, ¿eh? Hay que estar allí para saber cómo se te eriza la piel, cómo responde el corazón, cómo la cabeza te da vueltas y plantea inquietudes. Hay que estar para conocerlo. Se nos acaba el tiempo siempre. Estamos a gustísimo con los invitados y se nos acaba. Pero, bueno, nos has hablado de la alegría de ser cristiano, de la alegría de vivir en iglesia, de la fiesta que es ser joven en la iglesia. Pero no quiero acabar sin que, no sé si ponerte en un apuro. Imagínate que alguien de pronto te llega, que te lo habrá llegado, y entonces, a ver, lo mismo tiene la experiencia, y te dice mucho lo que dices, pero para mí la vida es un caos, la vida es destrucción, la vida es amargura. A mí nada me ha querido nadie, y todo es una mentira o todo es falso. Tenéis una careta. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a alguien que te pueda escuchar? Quizás este programa no lo está escuchando este joven, pero sí un padre o una madre de alguno de ellos. Le diría, quizás te has equivocado desde el principio. Cuando uno tiene un GPS en un coche y quiere llegar a un destino, cuando te equivocas de camino el GPS te corrige. Pero cuando un joven no tiene GPS y se empeña en ir por un camino que no es, y no tiene a nadie que le corrija, pues puede llegar a un precipicio y caerse, ¿no? Entonces es importante que el joven tenga un buen GPS, que es el Señor, y es el que te va marcando de decir, quizás no te voy a salvar de dificultades, quizás no te voy a salvar de lágrimas o de tristeza, pero te puedo asegurar que vas a llegar a un destino donde vas a ser feliz. Y yo creo que es importante eso, el que el joven sepa que su vida es un caos, su vida es una amargura, puede ser que en los cristianos vea una careta, pero yo le animaría a que se arrimase un poco, porque lo mismo acercándose le dan 2 o 3 indicaciones muy básicas y hay un pequeño cambio en su vida. Pues creo que es un mensaje estupendo para poder terminar este programa contigo. Ojalá dentro de muy poco tiempo, no lo sé porque no te he querido preguntar, y si tenemos a un Eduardito pequeño o una Silvia pequeña que ya quiere pertenecer al codo de papá, o nada, o ser pues un niño pequeño en la iglesia, que todos hemos empezado por lo menos a vivir en la iglesia, en nuestra propia familia. Es un don, es un regalo que no sé si agradeceremos verdaderamente a nuestros padres, que nos han regalado lo mejor que tenían, que era la fe. Luego muchas más cosas, pero esas desaparecen y lo importante es habernos dejado esa semilla de fe, esa semilla de Dios. Muchísimas gracias, Eduardo. De nada. Ha sido un placer estar contigo.
Espero, señores, que hayan disfrutado con nosotros este tiempo, que como siempre se nos hace corto. El próximo miércoles les esperamos de nuevo. Muchísimas gracias a todos.